Hola amigas y amigos de Crítica Sin Censura, una producción de Fernández Castañeda y RB Periodismo Evolutivo Digital. Deseamos que le estén pasando excelente, ya que nosotros acá en Tamaulipas sufriendo un calor tremendo. Pero aquí estamos, como siempre, con ustedes para traerles la información, la opinión, la crítica, el análisis de los hechos que forman parte de la vida nacional y del estado de Tamaulipas, en especial en ocasiones. Bien, hoy nuevamente Fox, pues utiliza sus declaraciones, sus peticiones, sus ataques en contra del actual gobierno y precisamente pide frenar ya a Andrés Manuel López Obrador y a Morena en las elecciones del 2021. Propone que se le arrebate el control del Congreso, votando por quienes pide que voten por el PRI, por el PAN, por el PRD y el MC. El controversial Fox, el irresponsable bocón, ahora ya no solo se deja ver como traicionero a su propio partido. Acuérdense que se pasó al lado del PRI, precisamente con Peña Nieto, cuando supo que Calderón estaba realizando una investigación en contra de Fox. Al siguiente día se manifestó en favor del que sería el presidente de la República posteriormente, Peña Nieto. Y ahora, bueno, pues ya no solo pide votos para el PRI después de traicionar al PAN, sino que ahora vuelve a pedir el voto para el PAN, también para el PRI, aquel que tanto fustigó para poder llegar a ser presidente, ahora también al PRD, que fue el que más le contuvo, le retuvo y no le permitió llevar a cabo ciertas reformas, su principal enemigo. Pero ahora el enemigo a vencer, ahora junto con Movimiento Ciudadano también pide votos para ellos. El asunto es que le quiten a Morena la mayoría y frenar de una vez a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué les parece a ustedes este tipo de llamado de alguien que no debiera de tener en absoluto la atención ni de medios ni de los panistas en sí mismos, ni de los priistas, ya que les arrebató el triunfo, entre comillas, porque pues estaba de alguna manera ya negociado con Ernesto Zedillo, que quiso pasar a ser el presidente padre de la alternancia al darle el gane, saliendo antes que el INE a dar por bueno el resultado que daba como ganador a Fox en esas elecciones para el 2000. Así de truculento, así es como se manejaban las cosas en el país en aquel entonces. Bien, pues Fox llega a ser presidente y pues no ha dejado de autoalabarse y decir que él ha sido el mejor presidente de la República y creador de la democracia mexicana, como tiene ahí en una placa grabado en su, pues, digamos, monumento para el ego personal en lo que es aquella denominada asociación civil o en este caso pues el Centro Fox, que la verdad a la fecha pues es solamente un hotel boutique donde se rentan sus espacios, otra de las pifias de Fox. Pero no son palabras mías, vamos a mandar a ustedes para que vean y oigan a Vicente Fox directamente y después regresamos.
Hago un serio llamado a todas y todos los mexicanos, en donde quiera que estén en nuestro maravilloso país. Hay que escuchar este mensaje sólido que nos recuerda el pasado nefasto por el cual pasó nuestro país y lo cual detuvo a nuestro país de llegar a su grandeza. Hoy la historia está a punto de repetirse. Volvemos a tener un líder mesiánico, populista, un falso profeta que pretende transformar y cambiar las realidades exitosas que nuestro país ha construido en el pasado. En nuestras manos está evitar que la catástrofe se repita. En nuestras manos está construir un México y un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. Escuchen por favor este mensaje. Repito, nos recuerda lo que debemos evitar y nos señala el camino y la ruta a recorrer. 2021 es la fecha. Todos presentes, todos con ese gran amor que tenemos a nuestro país, vamos a regresar a una situación democrática, a un equilibrio en los poderes, a un régimen de gobierno que comparta y comprometa el trabajo de todas y todos los mexicanos. No queremos divisiones otra vez. No queremos separar los que tienen con los que no tienen. Todos vamos a hacer que todos tengan lo que se merecen con su trabajo y con su esfuerzo. Te agradezco escucharme, te agradezco escuchar este mensaje. ¡Viva México! Bien, ¿qué les parece este llamado cínico, vergonzoso, de un tipo que no tiene la capacidad, ¿sí? No tiene la integridad moral, ética, política y sobre todo la de los resultados? O sea, ¿cuál es su valía? Se les voy a demostrar de que Fox está totalmente equivocado y de que, no obstante que acusa de mitómano, de falso profeta, de populista a Andrés Manuel López Obrador, pues realmente él es quien lo fue. Acuérdense que desde que era gobernador de su estado en Guanajuato, él dijo, sí, voy a ser presidente, y decía que iba a haber un gobierno humano, el ranchero Esperanza del Cambio. ¿Se acuerdan ustedes? Si no, bueno, aquí estoy yo para recordárselos, lo estoy haciendo. Y veamos, de acuerdo al INEGI, que bueno, es el que se toma como la institución a la que hay que creerle, de acuerdo a los estudios que hace y los resultados que aporta. De tal manera que no es una invención de el público en general, de ustedes, ni de nosotros los medios, tampoco es personal, es simplemente poner ante ustedes la realidad, pero apoyada con datos que son escrutables, datos que están ahí. Pueden ustedes entrar a la página del INEGI y checar cuáles fueron los resultados. Y yo les voy a mencionar cuáles fueron los resultados desde Salinas hasta Peña, pasando por supuesto por estos dos bocones avergonzantes, cínicos, descarados, que son Fox y Calderón. No puedo decir nada de Zedillo porque se ha mantenido callado, de Salinas pues, se ha mantenido callado, y mucho más Peña Nieto. Bien, yo les voy a mencionar cuáles fueron los resultados, pero déjenme contrastar por qué atacan a Andrés Manuel López Obrador. Les he comentado ya varias veces dentro de nuestro programa que nosotros hacemos un periodismo real, no estamos cargados ni a la cuarta T ni a ningún gobierno. Estamos presentando, porque este es periodismo de realidad, de opinión, de análisis, de investigación, documental también, y en campo. Entonces, las opiniones en este momento se quedan a un lado. Yo lo que les presento
son lo objetivo, no lo subjetivo, con mi opinión. ¿Cuáles son las razones de que ataquen en este momento a Andrés Manuel López Obrador y por ende a Morena? Pues bien fácil, miren, el INEGI recién el último trimestre presentó los siguientes datos. El crecimiento del Producto Interno Bruto, que es lo que mueve al país, de donde se toman los dineros para llevar a cabo lo que se proponga el gobierno, indican que este no registró variaciones en este último trimestre, el que pasó con relación al anterior. Estamos hablando ahora en el 2019, con cifras ajustadas a la estacionalidad, o sea, se estacionó. Pero por componentes, el Producto Interno Bruto de las actividades terciarias aumentó 0.2%, en tanto que el de las primarias se redujo un menos 3.4%. Y el de las secundarias con un menos 0.2% en el trimestre de abril-junio de este año. En su comparación anual, fíjense bien cómo pasamos ahora a la comparación anual, es decir, con 2018, el Producto Interno Bruto reportó un incremento real de un 0.3% en este segundo trimestre, hablo del que acaba de pasar, de este año, actual con relación al mismo lapso en 2018, todavía estaba Peña, ¿sí? Y siguió gobernando, bueno, entre comillas, Peña, ¿sí? Por grandes grupos de actividades económicas. El Producto Interno Bruto de las actividades primarias creció 1.7% y el de las terciarias 1%. Mientras que en realidad el de las actividades secundarias descendió menos 1.7% en el mismo periodo. Pero sin embargo se tiene en relación con 2018 un avance, que en algunos casos han utilizado estas pequeñas cifras de avance en otros gobiernos, incluso se ve ahora en los estados, incluso con los alcaldes actuales, de que un 0 punto tantos es suficiente y ya están bien calificados, ha crecido la economía, ¿sí? Etcétera, etcétera. Han bajado los índices de criminalidad, supuestamente, porque presentan un avance de un 0.4 y así. Bien, vámonos a la realidad. Miren, les voy a mencionar precisamente qué es lo que ha pasado. ¿Por qué mienten? ¿Por qué se equivocan en atacar? Primero, las mediciones comparativas y que están ahí en el INEGI, precisamente, pues nos dan un panorama real, objetivo, cierto, de qué es lo que pasó desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto. El Producto Interno Bruto de la nación es el indicador más importante para medir el crecimiento económico de un país, ya que cuantificar el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país, si se eleva, significa así de concreto que la economía crece, y se supone que cuando la economía crece, todo el país es beneficiado, y también se presupone que entonces deben de aminorarse los niveles de extrema pobreza y de la pobreza. Pero vean cómo no es así. Bien, en gráficas proporcionadas, precisamente, en el Producto Interno Bruto en México, la tasa de crecimiento que tuvo cuando Salinas de Gortari de 1988 a 1994 fue del 3.90%, casi el 4%. Pero ¿qué pasó durante su gobierno? Pues tuvimos índices de pobreza, lo van a ver adelante, un poquito menores, pero
con el costo que dejó después para Zedillo de la tremenda devaluación y por supuesto esto incrementó en el periodo de Zedillo el número de pobres porque le dejó muy poco margen de maniobra. Sin embargo, vamos a verlo. Con Salinas de Gortari, 3.90%. Con Zedillo de 1994-2000, 3.39%. Bajó precisamente por lo que ya les comentaba, ¿sí? Dejó al país con una inflación tremenda. Posteriormente, Zedillo va bajando en esto del Producto Interno Bruto y entrega casi con el 2% México a Fox, porque se lo entregó. Pero miren nada más cómo este cínico desvergonzado dice y apunta en Twitter textualmente: sin duda, dos administraciones, dos triunfos, los del PAN. Gobiernos honestos, democráticos, transparentes y de resultados. Vota PAN 2021, vota MC, PRD, PRI, ganemos el Congreso a Morena. Pongamos riendas y freno a López o termina con nuestro gran país. ¡Viva México por siempre! Pero aquí lo voy a contradecir. El Producto Interno Bruto en México durante el periodo de Vicente Fox fue de 1.96%. Ese es el promedio durante todo su sexenio. ¿Y qué creen? Cuando se lo pasa a este revolucionario, ¿verdad?, a este hombre que declaró la guerra al crimen organizado y que estamos sufriendo todavía las consecuencias, Felipe Calderón, y que metieron mano tanto Fox, por supuesto, Salinas, el propio Zedillo, el jefe Diego, contra Andrés Manuel López Obrador, porque si no hubiese ganado López Obrador a Calderón. Vean ustedes, se queda con 1.96 Fox de crecimiento, hablo de decrecimiento, no de crecimiento. Y con Felipe Calderón nos entregan un país que únicamente pudo tenerlo en 1.77%. Es decir, el señor bajó fracciones porcentuales, 0.20 y tantos por ciento abajo de Vicente Fox, que quedó muy abajo de Ernesto Zedillo, y Ernesto Zedillo muy abajo de Carlos Salinas, que era una economía de alfileres, ¿se acuerdan? Sostenida con alfileres. Bien, sin embargo, aquí la sorpresa es que, fíjense, de recibir un país con el 1.77 de Producto Interno Bruto, en comparación con el de Salinas de 3.96, Enrique Peña lo eleva a 2.43. Es el único acierto que tuvo Peña. ¿Pero por qué? Después lo vamos a ver más adelante. Se les adelanto un poquito. Pues con la venta, por ejemplo, de Pemex. Y también, obviamente, las inversiones privadas. Eso es lo que eleva el Producto Interno Bruto, porque donde se eleva es precisamente en las inversiones extranjeras. Ya ven, ya empiezan a saber ustedes, a identificar cómo impactan en estos porcentajes. Bueno, pues están ahí en INEGI. Bien, ahora vamos a eso de la inversión extranjera en México, para que mi dicho, mis palabras o lo que yo les comento, sepan ustedes que están soportadas, ¿sí?, que están bien ancladas. Miren, el que comenzó con la cuestión del extranjerismo, del liberalismo, pues fue Carlos Salinas. Bien, el flujo de inversión estaba muy bajo, estaba en el 5,000.54.
Durante Ernesto Zedillo crece a 12.770. Con Fox se duplica a 24.070. Con Felipe Calderón a 25.709. Y con esta venta indiscriminada que ya había empezado desde Carlos Salinas de los bienes nacionales, ferrocarriles, etcétera, 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 pues tenemos que Peña tiene en inversión extranjera en México, que viene a impactar en las cifras económicas del Producto Interno Bruto, un crecimiento del 33.137. Vendiendo, el cambio fue muy notorio en las inversiones de 1993 con respecto a las de 1994, donde se pasó de un monto de 4.388 millones de dólares a 10.972 millones de dólares, un incremento del 245%. Desde entonces, la inversión extranjera ha subido en términos generales cada sexenio. ¿Cómo la ven? Deuda externa. Cuando Salinas nos deja de acuerdo al saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, es decir, la deuda como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, Carlos Salinas de Gortari había dejado deuda por 37.5%, mientras que cuando Zedillo se baja a 32.4%. Y el único acierto que ha tenido Fox en su miserable estadía al frente de la República, pues es de que la bajó un puntito, 1.4% de como la dejó Zedillo, es decir, 31%. Ese es el único acierto en cuanto a números reflejados desde Salinas a la fecha. ¿Por qué? Porque ya con Calderón sube la deuda externa al doble de como la dejó Fox. Fox la dejó en 31% y Calderón la deja en 33.1%. Mientras que de 33.1% al salir, Peña la tiene en 42.9. ¿Sí? Esos 10 y cacho billones de dólares que tenemos de deuda externa. Así de claro, pero vámonos más allá. Hablaba Fox de resultados, él y Calderón, ¿sí? Vamos a hablar del desempleo en México. Miren, con Carlos Salinas de Gortari era del 3.0%, es decir, el 3%. Este es el porcentaje respecto a la población económicamente activa, así es como se maneja. Ernesto Zedillo, esta tasa de desocupación la aumenta al 3.8%, más que cuando Carlos Salinas. Claro, no éramos tantos los habitantes de México en ese entonces, ha crecido desde entonces la población. Vicente Fox, ¡pum!, se cae a 3.2, ¿sí? 0.6, 60%, 0.60%, 0.6. Entonces, ¿dónde está de que él mejoró esta circunstancia? Hubo más desempleados con él que con Ernesto Zedillo. Y después Felipe Calderón, ¿qué creen? Pues le eleva a 4.7% el índice de desempleo. Con Enrique Peña baja a 4.1%. Pero dejando endeudado al país con estos billones y dejando más pobres y más pobreza extrema, es decir, haciendo más ricos, vendiendo los bienes nacionales y dejando más pobres extremos y más pobreza. Así de claro, así de cruel es la realidad. Aquí está, para que los señores, si quieren, pues hacemos contrarréplica. Ahí están los datos en INEGI, ¿sí? ¿Qué hacen contra eso? Ahora van a desacreditar el INEGI, que es de donde se están agarrando para ver
de que hay cierto estancamiento, estacionalidad, que los resultados, de acuerdo al INEGI, contradicen a Andrés Manuel López Obrador. Carajo, ¿quién les entiende? Pero hay gente, hay millones que todavía siguen encantados bajo el embrujo de las promesas y de las mentiras de estos apátridas. Voy más allá. Vamos a ver la pobreza en México, cruda, de acuerdo, obviamente, a dos factores: la pobreza patrimonial y la pobreza alimentaria. Miren, en lo que se dice pobreza alimentaria, había un 22% cuando Salinas crece después de la devaluación, todo lo que provocó esa pues yo digo escena de teatro político que armó, de que ya éramos primermundistas, etcétera, le deja la recesión a Zedillo, y Zedillo tiene que lidiar con un 31.6%, ¿sí? Aumentó casi 9 puntos la pobreza porcentuales. Viene Vicente Fox y se queda del 31.6 con un 17.4%. Es decir, abajo 5 puntos de lo que había logrado Carlos Salinas. Ahora sí, como dijo Calderón, haya sido como haya sido. Felipe Calderón obtiene un 19%, ¿sí?, en cuanto a lo alimentario, y el 20% Enrique Peña Nieto. Pero ¿qué pasa con la pobreza patrimonial? Mire, el 52.9% cuando Salinas de Gortari, 62.1% de pobreza patrimonial cuando Zedillo, 46.7% cuando Fox, 50.4% cuando Calderón y 54% con Enrique Peña Nieto. ¿Qué les parece esto? ¿Mejores resultados en ese sentido del innombrable de Salinas? ¿Sí? 52.9 contra 62.1 de Zedillo, que aumentó terriblemente la pobreza, son muchos puntos porcentuales. Luego baja 46.7 con Fox, 50.4. ¿Dónde están en relación al 52.9 que dejó Salinas, que fue el referéndum, ¿no?, de este corte neoliberal? Vean cómo hay unos encontronazos ahí. Lo que pasa es de que ya les falla la memoria o se hacen pendejos, ¿sí? Tanto Fox como Calderón, ¿sí? Esta es la terrible realidad. Del 50.4, que son Felipe Calderón, dejó más pobres, ¿sí?, en cuanto a capacidad patrimonial a los mexicanos, fácilmente con un 4% superó a Fox. Y después ese mismo 4% se lo duplica Enrique Peña. Y vean que aquí, si se fijan en las cifras, hay un comparativo entre Felipe Calderón y Enrique Peña, de que doblan la deuda externa que deja Fox, la dobla Calderón, y luego la dobla Enrique Peña Nieto. Y aquí, en fabricar pobres, a pesar de la enorme deuda de billones, pues quien nos ha hecho más pobres al final, bajo la suma de estos tipos, pues es Enrique Peña, porque nos deja con un 54%. ¿Qué tal? Estas son realidades, estas no son invenciones. Bien. En cuestión de homicidios, casi termina como de 9.5, en este caso Vicente Fox, pero vean,
homicidios, incluyendo la de su cuñado, de Carlos Salinas, él termina con un 17.3%, elevado, es la referencia. Ernesto Zedillo un 13.7%, lo baja significativamente. Con Vicente Fox está en 9.5%, pero se va elevando casi para salir. ¿Por qué? Porque cuando le da paso, el último año, le da paso a una pequeña guerra contra el narco también, incendia y es el precursor de lo que viene a combatir el día 10 de diciembre, ¿sí? Pocos días después de asumir la presidencia Calderón, tiene ya una guerra, por eso declara la guerra. ¿Por qué? Porque se había disparado y Fox fue el detonador, él disparó el aumento del índice de criminalidad y bueno, pues también se le escapó al iniciar pues, el Chapo Guzmán. ¿Quién financió el Chapo Guzmán? Obviamente va a decir Fox que no, pero a mí me queda la duda razonable sobre ello. Bueno, Felipe Calderón, fíjense, la eleva a 17.7, recordemos que cuando Salinas era 17.3, casi igual, pero lo supera Calderón. Él es el culpable de que esto de la criminalidad vuelva a sentirse igual que cuando, o más, un poco más en fracciones porcentuales que Carlos Salinas de Gortari. Esto es cronológicamente, es que la gente no compara, es que los periodistas chayoteros, ¿por qué no presentan este tipo de investigación, estas cifras que son duras y que son reales y que están ahí en el INEGI? Porque no les conviene, ¿sí? Vean ustedes, Felipe Calderón nos pone por encima de como había dejado Carlos Salinas, pero Vicente Fox es el que detonó esa terrible violencia que aún seguimos padeciendo por parte de las células criminales o los cárteles. Y se eleva todavía con Enrique Peña del 17.7 de Calderón a 19.7, o sea, 2 puntos porcentuales, que es la racha que venimos arrastrando y que durante este año no se ha podido frenar significativamente. Pero todo obedece a una razón, de que fueron pésimos administradores públicos, pésimos presidentes, tanto Fox como Felipe Calderón. Ahí están los sexenios, ahí están las cifras del INEGI, oficialmente, el confiable, el instituto confiable, ¿sí?, para aportar los datos. Con esto nuevamente les vuelvo a demostrar a los que formen parte de la cuarta transformación, ¿sí?, a los que les dicen chairos o no chairos, a los que se les dice conservadores, a los fifís o no fifís, a los foxistas, calderonistas, panistas, de cualquier partido, sobre todo a los priistas, sí, que ya no pintan, al público en general, a los compañeros y a las empresas informativas como esta. Estos son los datos reales. Estamos a favor de la verdad, de la realidad. O sea, ¿cómo se atreven a incitar a que en el 2021 vayan en contra de un partido que los borró y de un candidato que ya es presidente en base a esto que va a ser un año, su primer año de administración? Contra los 6 se necesitaría esperar a que terminara Andrés Manuel López Obrador para hacer las cifras, presentar
un veredicto del INEGI, ¿sí?, en que diga cuáles fueron los resultados, porque esto puede cambiar de la noche a la mañana, así como lo oyen, una vueltecita al timón, ¿sí?, y pudiera haber excelentes resultados. Que se está tardando el presidente y que no tiene un equipo de colaboradores que sean rápidos para reaccionar positivamente, pues es cierto, pero vean ustedes que quienes incitan y que quieren presentarse como héroes casi de la nación, como administraciones loables, ¿sí?, son estos tipos que nos heredaron este México violento y hundido en la pobreza y en la deuda externa. Eso es lo que es Fox y Calderón. Yo soy Óscar Ramón Castañeda Montemayor, su amigo de siempre. Ya saben, los queremos mucho. Sin ustedes nada somos. Algunos me preguntaban, bueno, ¿y por qué me quieres mucho si ni me conoces? No me hace falta conocerte, a nuestra empresa no hace falta conocerte, ni tener el placer de tratar con todos ustedes que nos siguen para quererlos. Nuestros números, nuestros ratings son enormes, gracias en Tamaulipas y en la nación, gracias a ustedes. Esa es una razón y esa es la principal por las cuales los quiero, amén de todas las atenciones, likes, mensajes, también las críticas, ¿sí?, las refutaciones, porque todos en conjunto eso nos hace crecer y brindarles mejor información y acrecentar el valor de decirles la realidad, no importa las consecuencias que pudieran resultar. Gracias, mil gracias, y los invito al programa de mañana de nuestros socios Mauricio Fernández Díaz, Reina Luisa Villafuerte, que les tiene un temón para el día de mañana. No se lo vayan a perder a las 9 de la noche, aquí mismo en Facebook, nuestra página de Facebook, Sentido Común. ¿Quieren buena información? Por favor, visiten www.sentido-mediocomún.com.mx y por supuesto nuestro canal de YouTube, sentidocomún.tv. Sean felices, es lo que deseo para ustedes. Gracias.